Salud, tripulantes, donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, en cualquier lugar de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y entre los acontecimientos que nos han cambiado la pauta para dejar de lado un poco el drama canallesco del norte de África, están aquellos que de alguna manera tienen vinculación con el tema de fondo. No vamos a cambiar eso. El leitmotiv siempre es poder, dinero. Y, por supuesto, cuando hablamos de canalladas de alto nivel y de dinero y de las consecuencias que pagan los pueblos, tanto en las guerras como en las grandes decisiones económicas, allí aparece como una luminaria el Fondo Monetario Internacional. De manera que hablar de Dominique Strauss-Kahn, número 1 del Fondo Monetario Internacional, no es precisamente una telenovela, pero se le parece y tiene todos los componentes de aquello que dicen, si los valores no los tienes claros, el poder corrompe. A eso los que trabajamos en esto y tenemos alguna madurez, decimos, si los valores no los tienes claros, el poder corrompe, pero las cámaras enloquecen. Porque el problema es reiterativo y comprobado, ¿no? Bueno, aquí se suman ambas cosas, porque imagínense ustedes que para decidir la economía, por ejemplo, de toda Europa y de todo país emergente y condicionarlo, eso es realmente manejar el poder por el lado económico, ¿no? Y bueno, por un lado está el becerro de oro, pero por otro lado está la fama, el poder y todo lo que ello permite. De manera que lo que ocurrió en Nueva York al señor Dominique Strauss-Kahn, al que bajaron del avión ya cerrado y esperando turno para despegar en el aeropuerto Kennedy, este aeropuerto está tan congestionado que si hubiera sido otro, cuando llegan, él ya está sobre el Atlántico, rumbo a Francia. Ahora, el cargo en el Fondo Monetario Internacional, eso lo ha confirmado hoy el propio Fondo Monetario, no le da inmunidad diplomática. De manera que el señor Strauss-Kahn no solo es noticia, sino que también es noticia los antecedentes que tiene. Y eso nos lleva a mostrar una serie de elementos que forman parte de este nuevo culebrón. Por ejemplo, ya está, después de estar en una suite de $3.000 la noche, en una celda de 3x2, pero solo, y está en Ricker Island, donde van los que hay que cuidar, los más peligrosos, o los que mucha gente quisiera eliminar. Hogar de los más audaces, dice la identificación de la entrada. Bueno, este es el momento en que se lo llevan a la isla Ricker. Y ahí están los más connotados presos de Nueva York, por una razón u otra, ¿no? Tiene su historia esta cárcel. Ahora, ¿qué pasó con los sistemas? Y esto nos lo decía un televidente brasileño muy observador. ¿No habrá circuito cerrado en aquel hotel, Sofitel de Manhattan, para poder aportar alguna cosa más? ¿Vieron? Es una fortaleza, ¿no? Y ciertamente allí, en esa isla, muy difícil tratar de rescatar a alguien, pero también van los presos a los que es necesario darle seguridad especial, porque algunos presos son testigos de casos muy sonados. Entonces hay que tenerlos protegidos, además. Al menos el hombre está, bueno, ya no tiene un menú a la carte, ¿no? Pero en todo caso, del Sofitel y la suite presidencial, que cuesta relativamente barata para esta gente, $3.000 la noche, a una celda de 3x2, el pasillo por el que anda no es precisamente este, pero aquí fue donde se desarrolló lo que disparó frente a la camarera de origen afro y afroamericano, la acusación que acaba con sus posibilidades de llegar a la presidencia de Francia y hacerle sombra a Sarkozy. Esta es la suite. No olviden que Sarkozy es una vieja ficha de Estados Unidos.
muy antigua la vinculación y profunda, incluso con los servicios de inteligencia. Les dejo ese dato. Bueno, el director general del Fondo Monetario Internacional ocupará la celda de la llamada ala oeste en el centro penitenciario y hay 7 delitos ahora sobre Strauss-Kahn. Sus abogados van a ser tan famosos como algunas de sus víctimas anteriores. Nueva denuncia contra el director del FMI es la escritora y periodista Tristan Banon, que cuando tenía 22 años, en el momento en que tenía una entrevista con Strauss-Kahn, intentó violarla. Y también, por consejo de su madre, no fue a la policía, porque su madre era consejera departamental de Eure, al noreste de Francia, Anne Manzuret, candidata a las primarias del Partido Socialista. Ahora se descargaron con todo. Dijo, Strauss-Kahn está enfermo. Esta es la nueva acusadora de Strauss-Kahn. Está enfermo, tiene una adicción al sexo, como tiene otros problemas como el alcohol, la droga o el juego, aseguró Manzuret, la madre de ella, al diario Le Figaro. La familia de Banon y la de Strauss-Kahn se conocen desde hace tiempo. Y la muchacha que acabamos de ver y tenemos en pantalla era amiga de la hija del director del Fondo Monetario Internacional. Gracias a él logró una cita con el político para preparar su primer libro y el encuentro se produjo en un apartamento casi vacío, con un televisor y una cama, y terminó luchando en el suelo porque él le desgarró el sostén y ya quería abrirle su blue jean y lo demás, bueno, lo demás es parte de este culebrón que se expande ad infinitum. Este es el otro escándalo sexual que salpica a Strauss-Kahn. En la Asamblea Nacional, un parlamentario miembro de la centro-derecha, desde Nicolas Sarkozy, Jacques Meillard, dijo: nunca hemos pensado que terminaría en este fin, pero las cosas son, bueno, balanceando la realidad. Este es un problema que deben arreglar los socialistas ellos mismos, ¿no? Y pienso que nadie mejor que ellos para hacer frente a este problema. De los parlamentarios que declaraban en inglés para Reuters, este hombre se llevó una segunda oportunidad. Y si ustedes saben, la gente dice lo que quiere de su punto de vista. El presidente Clinton fue electo presidente y siendo presidente fue acusado de mentir y fue acusado de, él dice, abuso sexual. Así que ustedes ven los hechos. Y la suerte de Francia de ninguna manera está vinculada a la suerte de Strauss-Kahn. Luego aparece un parlamentario de la UMP, Lionel Lucas, y dice: realmente no me siento afectado por el riesgo de la conducta del señor Strauss-Kahn, lo siento. Afecta su posibilidad y a sus amigos los socialistas que deben cargar con esto. Bueno, en cualquier caso, en la sede del Partido Socialista, el tema era la comidilla del día, ¿no? Porque si bien es cierto que en la Asamblea Nacional esto es tema, las elecciones en las cuales, este es el cartel general del Partido Socialista, ¿no? Y el ex primer ministro Laurent Fabius, un poco envejecido, ¿no? Dice, la situación es obviamente una terrible situación. Terrible al nivel humano, una gran dificultad política a ese nivel, y la situación que nos han mostrado nos obliga a ser discretos porque no conocemos todos los hechos todavía, y a nivel político hay mucha expectativa y obviamente necesitamos unidad. Preuve de beaucoup de retenue quant aux faits parce qu'on ne les connaît pas encore vraiment. Et sur le plan politique, ce qu'on attend de nous, c'est évidemment l'unité. La siguiente en declarar es la ex candidata presidencial Ségolène Royal, quien dijo: debemos respetar la dignidad humana de Dominique Strauss-Kahn respecto del sufrimiento a sus seres cercanos y tenemos que recordar que todavía existe el derecho de presunción de inocencia. Y no solamente el viernes, lo que haremos saber de qué lado vamos a actuar sobre esto, y el derecho a la defensa que le tocará a él ese día, también la democracia debe garantirle ese derecho a él. A faire connaître sa vérité et à accéder au droit à la défense que toute démocratie a le devoir de garantir.
Luego apareció la líder del Partido Socialista, Martine Aubry, quien dijo, primeramente, necesitamos estar juntos en esto, en este triste evento que nos afecta a todos y cada uno, porque ahora es Francia la que está esperando que pueda ayudarnos a salir de este problema, como al mismo tiempo defender nuestras metas. Y juntos, y con un estado de ánimo positivo, es que los miembros del partido nos vamos a reunir. C'est vraiment cet état d'esprit qui a été celui du Bureau National à l'instant même. Luego dijo, realmente es lamentable lo que está haciendo el periodismo francés, ¿no? No somos los únicos en el mundo y cosas por el estilo. Mire, hay que respetar la ley. Y la ley Guigou, en el 2000, demanda que no puede haber humillación y degradación de la imagen de nadie y que hay que respetar esto. Y la presunción de inocencia debe ser respetada también. Esa era la descarga, la retrocarga del Partido Socialista. Mientras tanto, Strauss-Kahn está en Nueva York, en una celdita, en la cárcel de máxima seguridad, en la isla mencionada, y aparecen todos sus contactos en el pasado, ¿no? Estas imágenes eran de ayer 16, estas son de hoy 17 en Bruselas, y Daniel Gros, del Centro de Estudios Políticos de Europa, dice, todo en el mundo, por supuesto, competirá ahora por el cargo de jefe del Fondo Monetario Internacional, y hay que tener en cuenta que hay países emergentes que tienen muy diferentes intereses. Estoy hablando de China versus la India o versus Brasil. Esto va a ser difícil encontrar a alguien que sirva a los intereses políticos de uno u otro grupo. Y en realidad es bueno porque hay que ver cómo sale ahora alguien con la necesaria experiencia técnica. Aquí lo veíamos con Christine Lagarde, en otra oportunidad con la foto de familia del G20, donde él era obviamente una figura central. Luego lo veremos en Frankfurt, el 2 de septiembre en Alemania, con el presidente Alex Weber del Bundesbank, hablando en el podio y compartiendo roles estelares. Después lo veremos en Varsovia, el 11 de mayo, con el gobernador del Banco Central polaco, Marek Belka. Marek Belka dijo, todavía tenemos 5 años más antes que termine el mandato en la oficina. No hay consideraciones fuera de este planeta. Especulamos en Polonia de quién puede ser absolutamente el candidato perfecto para el Fondo Monetario Internacional. Bueno, por el momento no tiene sentido hacer especulaciones. Luego, como estaba dispuesto a hablar, insistieron y dijo, mire, hay una cantidad de candidatos y ahí está el problema. Debería ser una europea, alguno de los países emergentes del grupo BRICS, es decir, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica tal vez. Y también hay que tomar la decisión en algún punto porque, bueno, Polonia estará de acuerdo en que las cosas se decidan por lo mejor. El ministro de Finanzas de Alemania en febrero, Pierre Steinbrück, llegando a un gabinete. Luego estuvo en Ramallah, anduvo en todas las partes donde se hacía noticia política y todo lo vinculado a la economía. También estuvo con el primer ministro Gordon Brown y en Bruselas nuevamente el 6 de diciembre. Daniel Gros dice, deberíamos tener la esperanza de ver un cambio en el sentido de que la próxima persona que sea el titular del Fondo Monetario Internacional debería ser elegido en mérito a lo que los europeos reconocen como necesario para esta circunstancia y porque son los verdaderos accionistas grandes, ¿no?